Imagínate que existieran dos Lionel Messi en el fútbol o dos Michael Jordan en básquet. Pero imagínate que existieran en el mismo espacio de tiempo. Pero además de eso, que estos dos personajes fueran miembros de una misma familia o inclusive hermanos. Las posibilidades de que esto ocurra son infinitamente bajas, pero ocurrió en un deporte, en el tenis, con las hermanas Venus y Serena Williams. Esto lo vemos en la película que vamos a trabajar en este video, Ray Richard, pero sobre todo las historias de liderazgo que hay detrás de esta gran película. Acompáñame. Puede que, al igual que a mí, el tenis no sea tu deporte favorito y por lo tanto desconozcamos algunos datos estadísticos. Voy a mencionar algunas ideas para poner en contexto. Las hermanas Venus y Serena Williams han sido las deportistas más jóvenes en llegar a ese deporte de élite y alcanzar grandes resultados. También son las hermanas que más torneos de Grand Slam han logrado. También se han encontrado en que las hermanas Williams han obtenido medallas de oro y de plata para su país. Y a pesar de que no fueron las primeras tenistas afroamericanas en alcanzar este top élite mundial, sí son consideradas como tal por el orgullo que tenían ellas por su raza. Y la reconoce la comunidad como las primeras tenistas afroamericanas en lograr ese estado. Y además de esto, nos acostumbraron a algo insólito, y era que dos hermanas se enfrentaran en las finales de los grandes torneos, ocupando una el primer lugar y el segundo lugar. Todo esto ha sido realmente increíble para la historia del deporte, y son consideradas las mejores deportistas de todos los tiempos. La historia de cómo estas dos hermanas vinieron de menos a más hasta lograr esos grandes resultados es, digamos, el trasfondo que hay en esta película. Pero lo más interesante es que la película no se centra en ella, sino que se centra en la familia, sobre todo en su padre, Ray Richard o King Richard. Nos muestra cómo él ideó un plan para llevar a sus hijas a estos resultados finales. Y toda esta historia que se ve reflejada en esta película que estamos trabajando en este video, nos deja grandes lecciones de liderazgo que son las que voy a trabajar aquí. Comencemos con la historia. ¿De qué va Ray Richard? Nos cuenta la historia de una familia, de cómo un padre de 5 hijas visiona desde antes de nacer las últimas dos que éstas pueden llegar a ser grandes deportistas, e idea un plan, y desde que nacen empieza a trabajar para formarlas en ese sentido, y a los 4 años empieza a enseñarles a jugar tenis. Esto lo hace una familia humilde en un barrio pobre, en un barrio donde hay muchos problemas de violencia, y en este entorno Ray empieza a enseñarle a sus hijas, conociendo que va a llegar un momento en el que ya él no las puede entrenar, que tiene que subir de nivel a nivel de entrenadores, de otros elementos como los recursos que necesitan para formar a sus hijas, pero diseña todo un plan que es mencionado varias veces en la película. Inclusive se dice específicamente que este plan tiene 75 hojas. Y lo interesante es que nos muestran cómo se va trabajando, no solamente el padre, sino también la madre, los cuales hacen grandes sacrificios de trabajar a doble turno. En el caso de Ray, en horas de la mañana entrenar a sus hijas y luego en horas de la noche trabajar para poder sacar este plan adelante. Todo esto es la base principal de esta película, y nos muestran precisamente cómo todo esto fue la semilla que llevó a las hermanas Williams a ocupar posiciones de élite mundial. Déjenme decirle que esta es una gran película, una historia inspiracional que tiene muchas lecciones de liderazgo, pero voy a concentrarme en 3 de ellas.
La primera la llamé el racismo. Obviamente el racismo no puede ser ninguna lección de liderazgo. Sin embargo, la toco porque además de ser un tema repetitivo en muchas películas de Hollywood que tratan este tema, me parece interesante cómo lo aborda el director, porque no muestra que una raza es buena y la otra es mala. Se queda en esa zona gris donde ambas tienen cosas buenas y cosas malas, primero. Segundo, dentro de este punto del racismo, es Ray Richard, es víctima del Ku Klux Klan, fue perseguido cuando era niño, fue víctima de agresiones de policías. Además de eso, ha sido víctima en general de la violencia que hay en su propio barrio, que es una comunidad afroamericana. Entonces, todo este contexto, obviamente dentro del racismo, para mí es la fuente principal de motivación, de esa energía, de esa semilla que lo lleva a él a tratar de hacer algo grande en la vida. Y lo vemos reflejado en algunos de los comentarios, en algunos de los diálogos que se dan en la película. Por ejemplo, él menciona a algún representante de tenis, le dice que él escogió el tenis por ser un deporte predominantemente blanco y que veía a sus hijas como las cenicientas del deporte. Pero además de eso, el diálogo más bonito y más motivacional lo da Rey con su hija Venus antes de un campeonato y le dice: tú no estás representándote a ti misma ni a tu familia, estás representando a toda una comunidad que te está viendo como ejemplo y que vas a servir de inspiración para futuras generaciones. Y así pasó. El segundo punto lo llamé excelencia, suerte o preparación. A ver, en el deporte de alto rendimiento se presenta la misma discusión que en liderazgo, de si el líder nace o se hace. Aquí sería de si un deportista de talla mundial nace o se hace. Y para esto hablemos primero de el tenis. Dentro del tenis podemos ver en la película que no solamente tiene que haber unas habilidades por parte del jugador, sino que además se tienen que tener unos recursos económicos para poder participar en los grandes torneos. Pero además de eso, se tiene que tener la claridad de saber en cuáles torneos participar. O sea, estamos hablando de que se tienen que unir 3 variables para poder llegar a ese top mundial. Si unimos esto al hecho de que 2 personas de una misma familia alcancen este nivel, estamos hablando de un punto que va más allá, inclusive, de que 2 rayos caigan en el mismo lugar. Ese es el primer punto. Y lo segundo, ambientémoslo con la historia de Michael Jordan. Michael Jordan, cuando hizo su primer intento de pertenecer a un equipo de básquetbol que fue en su universidad, en sus comienzos, el entrenador lo rechazó. Podríamos acusar a este entrenador de falta de visión, de no haber visto esas cualidades que tenía Michael Jordan. Pero el mismo Michael Jordan reconoce que en ese momento no estaba listo. Después de ese rechazo, empezó a practicar, empezó a entrenar y se presentó por una segunda vez. Y a partir de ahí despegó su carrera. Es decir, nos está llevando a un punto en que a pesar de esas habilidades técnicas, se necesita algo de preparación. La familia Williams lo tenía clarísimo y por eso el famoso plan que incluía altas jornadas de preparación, disciplina, alimentación, pero además de eso una formación holística. El padre Richard se preocupó porque sus hijas tuvieran su formación escolar, aprendieran varios idiomas, tuvieran tiempo para el esparcimiento, en general una formación global basada en la constancia y en la disciplina. Ahora, llevemos estas dos ideas que he mencionado en este punto a el tema de los negocios. Así como vemos un deportista que hoy en día son nuestros ídolos y vemos solamente esa punta del iceberg donde ellos son exitosos e ignoramos toda la base
qué hay detrás de eso. En los negocios pasa exactamente igual. Cuando vemos a una persona exitosa, cuando vemos a una persona millonaria, los comentarios que uno escucha enseguida son de qué suertudo es, de qué trampa habrá hecho para llegar ahí, ignorando de pronto los grandes sacrificios, la gran constancia que seguramente tuvo que aplicar para poder llegar a ese punto. Ahora bien, como cierre de esta enseñanza, es posible que ninguno de nosotros quiera ser el próximo Luis Díaz, ni el próximo Lionel Messi, ni el próximo Michael Jordan, pero definitivamente cada uno de nosotros está al frente de un proyecto, al frente de un área, al frente de una empresa, y queremos que nos vaya bien, y queremos ser reconocidos como los mejores en ese punto, y para eso se necesita un poco más que suerte, se necesita disciplina, compromiso, aprendizaje continuo y preparación. Ese es el gran mensaje que nos deja esta película. La tercera lección de liderazgo la llamé el plan. Y empecemos con una frase. Todos sabemos que tener un plan no significa que el proyecto o la empresa vaya a ser exitosa. Sin embargo, no tener un plan casi que nos da una seguridad de que puede haber fracaso en el mismo. Richard lo tenía muy claro y teniendo clara esa visión, esos objetivos que quería alcanzar, diseñó ese plan, ese paso a paso, conociendo que él podía llegar hasta un nivel, que tenía que pasar a un nivel 2 con otros recursos, con otros entrenadores, que tenía que llegar a un nivel 3, en fin, tenía muy claro todo eso que había que hacer a nivel de acciones y a nivel de recursos que se necesitan. Y eso lo hacía ser perseverante en su objetivo, a pesar de la cantidad de obstáculos que se le presentaron en el camino, pero con esa visión clara no permitió desviarse. Sin embargo, y es algo que me pareció una lección interesante dentro de esta gran lección, y es que hubo situaciones del contexto que le llevaron a tener que hacer ajustes en el plan. Entonces, esto nos lleva precisamente a meditar en ese sentido, en que no tenemos que casarnos de manera rígida, sino que tenemos que tener la mente abierta a hacer ajustes en la medida en que vayan pasando cosas en nuestro entorno. Y algo que me pareció a mí hermoso, una epifanía y de verdad un mensaje muy directo, es Rey se preocupó por formar a sus hijas, por formarlas en liderazgo, en humildad, en compromiso, en disciplina, en resumen, en darle todas las herramientas para que a ella le fuera bien en la vida y en el deporte. Pero hubo un momento que creo que digamos, es el clímax de la película, cuando él llega y lo hacen ver de que hasta ahí llegó su labor. A partir de ese momento, sus hijas tienen que empezar a tomar sus propias decisiones. Los que somos padres sabemos lo difícil que es llegar a este punto. Es decir, queremos que a nuestros hijos les vaya bien, queremos que nuestros hijos no sufran, queremos que no pasen por lo que nosotros pasamos, y en ese ejercicio los vamos llevando de la mano para que les vaya bien. Y sin embargo, tiene que haber un punto en el que hay que dejarlos ya vivir su vida, dejarlos que tomen sus propias decisiones. Esto pasa en la película y nos da un mensaje muy bonito de cómo hacerlo, de cómo todos llegamos a ese punto. Bueno, si tomamos una buena decisión, porque hay padres que desafortunadamente llevan de la mano a sus hijos hasta que desaparecen. Pero, como les digo, este punto me pareció muy importante y lo centro o lo llevo a nivel de conclusión en cómo esos primer puntos, llevar nuestros objetivos a un plan detallado en acciones, en recursos, en objetivos, en metas medibles, pero además de eso, tener cuidado con llegar a alcanzar esa zona gris que queremos tener con nuestros hijos, de darle las herramientas, pero también dejarlos que tomen sus propias decisiones. Quiero decirles que esta película es muy buena y inclusive me causó tanto impacto que es la primera película que trabajamos más cerca desde que fue presentada en las salas de cine hace apenas unas pocas semanas y hasta el momento en que estamos grabando este video, porque realmente tenía mucho por contar. Este video
será diferente a todos los que normalmente ustedes escuchan con respecto a reseñas de películas, en la cual se concentrarán en otros aspectos cinematográficos. Como es la razón de ser, nosotros nos conformamos en temas de liderazgo, pero podemos mencionar algunos datos interesantes. Creo que esta película va a estar mencionada en los Oscars, sobre todo por la gran actuación de Will Smith. Y las lecciones de liderazgo que nos deja y que hemos presentado, las resumo en esas tres. Primero, el racismo, o cómo esa situación fue la fuente de inspiración para tomar grandes decisiones. Segundo, si ser un deportista de élite es producto de que la persona nace con las habilidades, de suerte o de preparación. Y el tercer elemento, que resalto como el más importante, es establecer un plan. Esto es lo que hemos aprendido de esta gran película. Espero que esta información que hemos trabajado con mucho cariño sea de utilidad. Puedas suscribirte a mi canal, puedas darle me gusta o compartir este video con personas que tú sepas que esta información les puede ayudar. Así que sin más, se despide de ustedes Carlos Granadillo, el profesor, deseándote un resto del día desbordado en energía positiva.